Durante 7 años vivió rodeado de lujo, pero sin ver absolutamente nada. La ceguera era su única compañía. Cada paso en la mansión era calculado, cada gesto sumergido en silencio y soledad. Hasta que una niña, llevada por un imprevisto, se sentó en la mesa que durante años solo había conocido el vacío. En ese instante, todo cambió, y él comprendió que tal vez aún existía luz dentro de la oscuridad. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegaba siempre del mismo modo a la mansión de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. El despertador sonaba a las 6:15, puntualmente, y Roberto Garza abría los ojos a la misma nada de siempre. La oscuridad que lo acompañaba desde hacía 7 años no cambiaba con la luz del día. No importaba si afuera el sol rasgaba las nubes o si la lluvia golpeaba los enormes ventanales de la casa. Para él, siempre era de noche. Contaba los pasos hasta el baño. 12 pasos desde la cama king size hasta la puerta de mármol frío. Siempre 12. Nunca 13, nunca 11. La rutina era su única certeza en un mundo que se había derrumbado aquella noche lluviosa de julio, 7 años atrás. Roberto ya no recordaba bien el rostro de Mariana, su esposa. Intentaba rescatar su imagen en sueños, pero la memoria le jugaba bromas crueles. Lo que quedaba era la voz, el olor de su perfume, la forma en que se reía cuando él contaba algún chiste malo, y su pancita de 6 meses, donde dormía el hijo que jamás conoció. La ducha era otro ritual. Jabón en la mano izquierda, champú en el estante de cristal, a la derecha, toalla siempre en el mismo gancho. Nada podía cambiar de lugar. Si cambiaba, él se perdía. Y perderse para Roberto era más que tropezar con un mueble. Era sentir que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Se ponía los trajes impecables que nadie veía. Camisa de lino italiano, corbata de seda, zapatos ingleses boleados todas las mañanas por Gerardo, el cuidador que vivía en una casita en la parte trasera del terreno. Gerardo tenía 50 y tantos años, cabello canoso y una paciencia de monje. Trabajaba para la familia Garza desde hacía más de 2 décadas, incluso antes del accidente. Había visto a Roberto crecer, casarse, recibir la herencia de su padre y asumir el mando de Textiles Garza, una de las mayores empresas de telas finas del país, con fábricas repartidas por 3 estados y exportaciones a Europa. Pero el Roberto que Gerardo cuidaba ahora era otro. Era una sombra dentro de una mansión que más parecía un mausoleo. A las 7:30 de la mañana, Roberto bajaba a su despacho. Contaba los escalones, 17 en total, sujetándose con fuerza al pasamanos de madera tallada que su abuelo había importado de España. El despacho era el único lugar donde todavía se sentía productivo. Computadora con lector de pantalla, audífonos de última generación, teléfono adaptado. Dirigía reuniones por videoconferencia sin encender jamás la cámara. Escuchaba informes financieros, aprobaba contratos, discutía estrategias de mercado. Su hermana, Clara, gestionaba la parte operativa de la empresa desde el accidente, pero Roberto todavía firmaba todo, todavía decidía todo, todavía controlaba cada centavo, como si la empresa fuera lo último a lo que le quedaba aferrarse, y tal vez lo era. El almuerzo se servía a las 12:30. Gerardo traía la bandeja hasta la mesa del despacho. Comida, sin sabor, sin color, sin sentido. Roberto comía porque necesitaba sobrevivir, no porque sintiera placer alguno en ello. A veces oía a Gerardo respirar al otro lado de la sala, esperando para recoger los platos. Nunca hablaban mucho. Gerardo sabía que el patrón no quería plática, quería silencio, pero era en la cena cuando la soledad gritaba más fuerte. Todas las noches, a las 7, Roberto se sentaba en la cabecera de la mesa del comedor con capacidad para 16 personas. La mesa donde la familia Garza solía reunir a parientes y amigos en las fiestas de fin de año, en los cumpleaños, en los domingos de barbacoa. Ahora solo una silla estaba ocupada, la suya. Las otras 15 sillas estaban allí, alineadas, vacías, acusadoras.
Gerardo arreglaba el lugar con esmero. Mantel de lino bordado, vajilla de porcelana francesa, cubiertos de plata, copa de cristal, como si fuera una cena de gala para una sola persona. Roberto oía el tic-tac del reloj antiguo colgado en la pared, el sonido de sus propios cubiertos raspando el plato, su propia respiración resonando en el enorme salón. Comía despacio, masticando cada bocado como quien cumple una sentencia, y cuando terminaba, se levantaba sin decir nada. Contaba los pasos hasta el pasillo y subía a su cuarto. Un día más había terminado, un día más idéntico al anterior. Clara aparecía en la mansión al menos 2 veces por semana, siempre cargada de documentos, siempre hablando rápido, siempre con ese tono de quien está resolviendo problemas. Era 2 años menor que Roberto. Tenía 43, usaba trajes sastre ajustados y tacones altos, y cargaba con la empresa desde que su hermano se encerró en casa. Ella nunca lo dijo en voz alta, pero Roberto lo sentía en su impaciencia, en la forma en que suspiraba cuando él tardaba en decidir algo, en la manera en que evitaba tocar temas personales. Aquel martes de octubre, Clara llegó más temprano de lo normal. Roberto estaba en el despacho, revisando un contrato de exportación con el lector de pantalla. Oyó su voz en el pasillo, hablando por teléfono, probablemente con algún proveedor. Entró sin tocar, como siempre hacía. «Roberto, necesito que firmes estos papeles hoy. La reunión con los inversionistas es mañana y no podemos retrasarnos más». Puso los documentos sobre la mesa de caoba, el ruido seco de las hojas rompiendo el silencio. Roberto apagó la computadora y extendió la mano. Gerardo, que estaba cerca, se aproximó para ayudar. «¿Cuántas páginas?», preguntó Roberto. «12. ¿Quieres que te las lea o prefieres que lo haga Gerardo?» «Puedes leerlas tú». Clara acercó una silla y comenzó. Hablaba demasiado rápido, como siempre, saltándose detalles que consideraba irrelevantes. Roberto intentaba seguirle el ritmo, pero su mente divagaba. Pensaba en Mariana, en el hijo que no nació, en la cuna que todavía estaba montada en uno de los cuartos cerrados del segundo piso. Nadie entraba allí, ni Gerardo, ni el personal de limpieza, ni él mismo, desde hacía años. «Roberto, ¿me estás escuchando?» «Sí. Entonces firma de una vez. Tengo otras 3 reuniones hoy». Tomó la pluma que Gerardo le puso en la mano y firmó donde su hermana le indicó. No es que confiara plenamente en ella, pero no tenía opción. No veía los contratos, no podía verificar las cifras, ya no tenía fuerzas para pelear. Clara guardó los papeles en su portafolio de piel y se levantó. «Necesitas salir de esta casa, Roberto. No es normal, no es sano». Él no respondió. Ella suspiró, de esa manera cansada que él ya conocía bien. «Voy a mandar al nuevo equipo de limpieza el viernes. El anterior renunció». «¿Por qué?» «No sé. Gerardo se encarga de esas cosas, pero ya contraté a otro. Empiezan la próxima semana». Y se fue, dejando un rastro de perfume caro e irritación contenida. Roberto se quedó solo de nuevo, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo de mármol. El viernes llegó la nueva empleada. Roberto ni siquiera supo bien quién era. Gerardo la recibió, le explicó la rutina de la casa, le mostró las habitaciones que necesitaban atención. La mujer era callada, eficiente, discreta, todo lo que se esperaba. Se llamaba Daniela, tenía 32 años, vivía sola con su hija pequeña en un departamento rentado en Iztapalapa. Tomaba un camión y 2 líneas del metro para llegar hasta Las Lomas. Se despertaba a las 5 de la mañana, dejaba a la niña en la guardería del gobierno y llegaba a la mansión a las 8 en punto. Daniela era delgada, de cabello castaño recogido en un chongo sencillo, manos callosas de tanto trabajo. Había empezado a trabajar a los 14 años, después de que su padre muriera en un accidente de moto. Se crió prácticamente sola, ayudando a su madre a mantener a sus 3 hermanos menores. Se casó joven, a los 19, con un muchacho que parecía prometedor pero que desapareció en cuanto supo del embarazo. Daniela criaba a su hija sola desde entonces, luchando para pagar la renta, la comida, los pañales, las medicinas, todo lo que una niña necesita.
Ya había trabajado en restaurantes, en tiendas, en oficinas, en estéticas. La vida nunca había sido fácil, pero no se quejaba. Seguía adelante. La hija de Daniela se llamaba Sofía. Tenía 2 años y medio, ojos grandes y curiosos, cabello rizado que siempre se escapaba de los moñitos rosas que su madre insistía en ponerle. Sofía era de esas niñas que no se quedan quietas, que hacen 1000 preguntas, que quieren tocar todo, que no le tienen miedo a la gente extraña. Daniela siempre había tenido dificultades para encontrar a alguien de confianza con quien dejar a la niña mientras trabajaba. La guardería quedaba lejos, cerraba temprano y no siempre había lugar. Los primeros días, Daniela dejó a Sofía con una vecina mayor, doña Irene, que cuidaba a algunos niños del edificio a cambio de una lanita. Pero en la segunda semana de trabajo, doña Irene se enfermó. Nada, grave, solo una gripa fuerte, pero suficiente para no poder cuidar a los niños. Daniela entró en pánico. No podía faltar al trabajo nuevo, no podía arriesgarse a perder el empleo apenas empezando. Entonces, después de llamar a media docena de personas y no conseguir a nadie, tomó una decisión arriesgada. Se llevó a Sofía con ella. Gerardo se extrañó cuando vio a la niñita entrando por la puerta de la cocina, agarrada con fuerza de la mano de su mamá. Daniela se disculpó, explicó la situación, aseguró que su hija se quedaría quietecita, que no iba a estorbar, que podía jugar con los juguetitos que trajo en la mochila mientras ella trabajaba. Gerardo, que tenía corazón de pollo con los niños, aceptó, pero le advirtió que el patrón no podía saber. Roberto Garza era un hombre difícil, encerrado en su dolor, y cualquier cambio en la rutina de la casa lo irritaba. Sofía se quedó en la cocina toda la mañana, sentada en el suelo, jugando con bloques de construcción de colores. Era una niña obediente, o al menos intentaba serlo. Pero los niños son niños. Y los niños no entienden de reglas invisibles, de silencio obligatorio, de fronteras sociales. Para ella, esa casa enorme era un parque gigante esperando ser explorado. Fue a la hora de la comida cuando todo cambió. Daniela estaba limpiando el comedor, pasando un trapo por los muebles de madera oscura, cuando se dio cuenta de que Sofía ya no estaba en la cocina. El corazón se le heló. Soltó el trapo y salió a buscarla, llamándola en voz baja para no hacer ruido. «Sofía, Sofía, ¿dónde estás?» La niña había salido por la puerta de la cocina y había cruzado el pasillo de mármol. Sus pasitos rápidos resonaban en el silencio de la casa. Vio el comedor enorme con esa mesa gigante llena de sillas vacías y vio a un hombre sentado solo en la punta de la mesa, con lentes oscuros dentro de la casa, comiendo en silencio. Sofía no tenía miedo, no sabía lo que era la jerarquía, no entendía de patrones y empleados. Solo vio a alguien comiendo solo y le pareció muy extraño. En su casa, por más pequeña que fuera, siempre había alguien más a la hora de la comida. Su mamá, la vecina, algún primo que caía de visita. Nadie comía solo. Acercó una silla, se subió. Con esfuerzo, se sentó al lado de Roberto y soltó la pregunta más simple del mundo. «¿Estás solito? Yo me siento contigo». Roberto se detuvo con el tenedor en el aire. Por un instante, creyó que estaba imaginando cosas, pero la vocecita era real, pequeña, llena de vida. Giró el rostro en dirección a la voz y se quedó en silencio, sin saber qué decir. Fue entonces cuando Daniela entró corriendo a la sala, con el rostro pálido del susto. «Señor Roberto, discúlpeme. Por favor, se me escapó, no la vi. Le juro que no volverá a pasar». Su voz temblaba. Tomó a Sofía en brazos intentando bajarla de la silla, pero la niña se resistió agarrándose a la mesa. «No, mami, me quiero quedar. Estás solito». Daniela jalaba a su hija, pidiendo disculpas sin parar, pero Roberto levantó la mano, pidiendo silencio. Todos se quedaron quietos. Gerardo apareció en la puerta, observando la escena, listo para intervenir si era necesario. Roberto respiró hondo. Sentía el olor a champú de bebé, oía la respiración agitada de la niña, el corazón acelerado de la madre.
Y entonces, por primera vez en 7 años, dijo algo que nadie esperaba. «Déjala que se quede». Daniela parpadeó sin entender. «Señor, deja que la niña se quede. Si quiere comer conmigo, puede quedarse». Gerardo abrió los ojos como platos. Daniela se quedó sin reacción. Sofía, por supuesto, celebró como si hubiera ganado un premio. «¿De verdad? ¿De verdad puedo comer aquí?» «Puedes, pero tienes que comerte todo sin quejarte». «Me como todo», prometió Sofía, balanceando las piernitas debajo de la mesa. Gerardo fue a la cocina y regresó con un plato para la niña. Daniela se quedó allí, parada sin saber si debía irse o quedarse cerca. Roberto percibió su duda. «Usted también puede comer, si quiere». «No, señor, yo ya comí, gracias». Mentira. No había comido nada. Nunca comía durante el trabajo. Guardaba su itacate para compartirlo con Sofía más tarde, en casa, pero no iba a admitirlo frente al patrón. Sofía comió con gusto, haciendo ruido, ensuciándose la boca, pidiendo más jugo, riéndose sola de algo que solo ella entendía. Roberto escuchaba todo, inmóvil, como si estuviera tratando de descifrar un idioma extranjero. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía una risa dentro de esa casa? ¿Cuánto tiempo hacía que esa mesa no servía para otra cosa que no fuera la soledad? A mitad de la cena, Sofía hizo una pregunta que tomó a Roberto por sorpresa. «¿Por qué usas lentes adentro de la casa?» Daniela se atragantó. «Sofía, eso no se pregunta». «No pasa nada», dijo Roberto con una voz más suave de la que solía usar. «Los uso porque no puedo ver. Me quedé ciego». Sofía se quedó pensativa por unos segundos, masticando despacio. Luego, con la lógica implacable de los niños, dijo: «¿Entonces no ves la comida? ¿Cómo sabes que estás comiendo?» «Siento el olor. Y el sabor». «¿Pero no ves el color?» «No lo veo». «Qué feo. A mí me gusta ver las cosas. Yo veo todo. ¿Quieres que yo vea por ti?» Roberto sintió algo que le oprimía el pecho. No era lástima, no era caridad, era complicidad. Una niña ofreciéndole sus propios ojos como quien presta un juguete. «Sí, quiero. Puedes ser mis ojos». Sofía sonrió, satisfecha con la misión, y continuó comiendo, ahora describiendo cada cosa que veía. El color del mantel, el brillo de los cubiertos, el dibujo de la vajilla, la ventana grande que daba al jardín oscuro. Roberto escuchaba todo en silencio, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Algo parecido a la compañía. Cuando la cena terminó, Sofía se bajó de la silla y, sin avisar, le dio un abrazo apretado en la pierna a Roberto. «Mañana regreso. Nadie come solo, ¿ok?» Y salió corriendo, dejando a Roberto solo de nuevo en el comedor. Pero el silencio ahora era diferente. Ya no era un silencio muerto. Era un silencio lleno de ecos, de voces, de vida. Daniela regresó unos minutos después para recoger los platos, todavía avergonzada. «Señor Roberto, le pido disculpas de nuevo. Mañana consigo a alguien que se quede con ella». Roberto negó con la cabeza. «No es necesario. Si necesita traerla, tráigala». Daniela se quedó sin palabras. Agradeció en voz baja y se fue. Gerardo, que estaba limpiando la cocina, tampoco dijo nada, pero conocía a Roberto lo suficiente como para notar algo diferente esa noche, una grieta en la fortaleza. A la mañana siguiente Roberto se despertó a la misma hora de siempre. Contó los mismos 12 pasos hasta el baño, se dio la misma ducha, se puso el mismo tipo de ropa. Pero algo había cambiado. Esperaba que llegara la noche, esperaba la cena, esperaba volver a oír esa vocecita haciendo preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Y Sofía regresó el martes, el miércoles, el jueves, siempre a la misma hora, siempre con la misma energía, siempre haciendo preguntas imposibles. Quería saber por qué la casa era tan grande si solo vivía una persona. Quería saber por qué no tenía un perro, ya que todo el mundo necesitaba un perro. Quería saber si le gustaba el helado, si sabía jugar a la pelota sin ver, si sus lentes oscuros eran mágicos. Y Roberto respondía:
A veces con paciencia, a veces riendo, a veces con timidez, pero respondía. Poco a poco, la mesa del comedor empezó a tener 2 platos. Luego 3 porque convencieron a Daniela de comer con ellos. Gerardo preparaba las comidas con más esmero, ponía jugo de naranja para Sofía, hacía papas a la francesa cuando la niña pedía, guardaba helado en el congelador. La casa seguía siendo enorme. La soledad todavía estaba allí, escondida en los rincones. Pero por primera vez en 7 años, Roberto Garza ya no cenaba solo. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles, pero profundos, a la rutina de la mansión. Roberto todavía se despertaba a la misma hora, todavía contaba los mismos pasos, todavía se ponía los trajes impecables. Pero ahora había algo diferente en la forma en que pasaba el día. Había una expectativa, una razón para que el reloj corriera hasta las 7 de la noche. Sofía se convirtió en una presencia constante en las cenas. Daniela intentó en las primeras semanas mantener a su hija lejos del patrón, pensando que aquello era un favor temporal, una amabilidad que pronto terminaría. Pero Roberto insistía. No era una petición, era casi una orden disfrazada de invitación. Gerardo pasó a poner 3 lugares en la mesa todas las noches. El plato de Sofía quedaba al lado del de Roberto, con cubiertos más pequeños, un vaso de plástico de colores y una servilleta con dibujos de ositos. La niña transformó las cenas, contaba historias de la guardería, imitaba la voz de la maestra, se quejaba de un niño que le jalaba el pelo, celebraba cuando aprendía una canción nueva. Roberto escuchaba todo con atención, a veces haciendo preguntas, a veces simplemente oyendo el sonido de esa voz infantil que parecía traer luz a la casa oscura. Una noche, Sofía trajo un dibujo que había hecho en la guardería, una hoja de papel arrugada, garabatos de crayón, en los colores más improbables. Se subió a la silla, extendió el papel hacia Roberto y dijo, orgullosa, «Mira lo que hice. Somos tú y yo». Roberto tomó el papel con cuidado, pasando los dedos sobre la superficie áspera. No podía ver, pero sentía la textura irregular del crayón, los dobleces del papel, el cariño con que aquello había sido hecho. «Cuéntame, ¿cómo es el dibujo?». Sofía comenzó a describir, con esa lógica torcida de los niños. Dijo que ella estaba de vestido azul, pero el azul que usó era más claro porque el oscuro se había acabado. Dijo que Roberto tenía unos lentes enormes porque no le salían pequeños. Dijo que los dos estaban de la mano, aunque en la vida real nunca habían andado así. Pero en el dibujo, sí. En el dibujo eran amigos que caminaban juntos. Roberto guardó el papel. Le pidió a Gerardo que lo pusiera en el refrigerador con un imán. Era el primer dibujo que adornaba esa casa en 7 años. Daniela observaba todo con una mezcla de gratitud y miedo. Gratitud porque su hija estaba feliz, bien alimentada, segura. Miedo porque todo aquello parecía demasiado bueno para durar. Ella conocía la vida. Sabía que las cosas buenas suelen tener fecha de caducidad para la gente como ella. Pero no dijo nada. Simplemente continuó trabajando, limpiando la casa con esmero, cuidando cada detalle como si necesitara demostrar que merecía estar allí. Fue en una de esas noches de cena que Roberto preguntó algo que tomó a Daniela por sorpresa. ¿Vives lejos? Daniela se detuvo con el tenedor en el aire, sorprendida. Roberto rara vez hacía preguntas personales. Vivo en Iztapalapa, señor. ¿Cuánto tardas en llegar? Como 2 horas, depende del tráfico. 2 horas, y haces eso todos los días. No era una pregunta, era una constatación. Daniela no supo qué responder. Se encogió de hombros como si fuera algo normal. Pues es el trabajo, ¿no? Uno se acostumbra. Roberto se quedó en silencio por unos segundos, masticando despacio. Sofía, ajena a la conversación, jugaba con las papas en el plato, haciendo caritas antes de comerlas. ¿Y el papá de la niña?, preguntó Roberto con cautela. Daniela tragó saliva. No tiene papá. Bueno, sí tiene, pero no está presente. Se fue cuando supo del embarazo, nunca más lo vi. Roberto asintió sin juzgar. Sabía lo que era la pérdida,
Sabía lo que era crear expectativas y verlas derrumbarse de un momento a otro. Cada quien cargaba su dolor a su manera. Debe ser difícil. Criarla sola. Lo es. Pero le echamos ganas. Siempre lo hemos hecho. La conversación quedó suspendida allí. No era incómoda, pero era delicada. Daniela volvió a comer en silencio, y Roberto no insistió. Pero algo había cambiado en ese intercambio. Era como si él hubiera abierto una puerta, aunque fuera solo una rendija. Los días pasaron, y la presencia de Sofía comenzó a esparcirse por la casa. Juguetes olvidados en el pasillo, dibujos pegados en el refrigerador, una muñeca abandonada en el sofá de la sala. Gerardo, que siempre fue meticuloso con la organización de la mansión, empezó a dejar algunos objetos fuera de lugar a propósito. A Roberto le gustaba tropezar con ellos. Le gustaba saber que había vida sucediendo allí. Una tarde, Sofía pidió algo que sorprendió a todos. Estaba en la cocina con Gerardo, comiendo galletas, cuando soltó: ¿Podríamos tener un perro aquí? Gerardo casi tira la taza de café. ¿Un perro? ¿Aquí? Sí, todo el mundo tiene perro. ¿Por qué nosotros no? Gerardo intentó explicarle que esa no era su decisión, que al patrón no le gustaba el ruido, que un perro daba mucho trabajo, pero Sofía no se convenció. Esa noche en la cena volvió a sacar el tema. Roberto, podríamos tener un perro. Roberto dejó de comer. ¿Un perro? Sí, uno chiquito. Yo lo cuido, lo prometo. Daniela intervino avergonzada. Sofía, ya basta. Un perro no es un juguete, y el señor Roberto no necesita eso aquí. Pero Roberto se quedó pensativo. ¿Cuánto tiempo hacía que esa casa no tenía sonido de vida? ¿Cuánto tiempo hacía que no había nada más que el silencio pesado de las habitaciones vacías? ¿Qué tipo de perro?, preguntó. Él. Sofía comenzó a describir, animada. Quería uno pequeño, peludo, que no mordiera, que fuera su amigo. Habló tanto que se olvidó de comer. Roberto escuchaba, sin prometer nada. Pero al día siguiente le pidió a Gerardo que buscara un criadero. Una semana después, un cachorro de Golden Retriever llegó a la mansión. Sofía gritó tanto que Daniela tuvo que pedirle que se calmara. El perro era una bola de pelos dorados, torpe, con esas patas demasiado grandes para su cuerpo pequeño. Lamía a todo el mundo. Ladraba sin parar, tiraba cosas, mordía pantuflas. Era el caos en forma de animal. Y Roberto amaba eso. El cachorro recibió el nombre de Miel, elegido por Sofía porque era del color de la miel que comía en el pan. Miel se volvió parte de la casa. Dormía en una camita al lado de la de Roberto, corría por los pasillos, ladraba a las sombras, se echaba a sus pies durante las reuniones por teléfono. Era compañía, era ruido, era vida. Una noche, Roberto estaba sentado en la terraza, escuchando los sonidos del jardín, cuando Sofía se acercó con Miel sujeto de la correa. «Roberto, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Por qué no sales de la casa?» La pregunta lo tomó por sorpresa. No era algo que la gente soliera preguntar. O lo preguntaban con rodeos, con cautela, con lástima. Pero Sofía preguntó directamente, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Porque no veo. Es difícil salir cuando no ves». «Pero yo puedo ir contigo. Yo te ayudo». Roberto sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. «Eres muy valiente, ¿sabías?» «No soy valiente, solo soy yo». Y esa respuesta simple, dicha sin pensar, le dio a Roberto justo en el corazón. Sofía no era valiente, solo era ella. No tenía miedo porque no conocía el peso de las pérdidas, de los dolores, de las expectativas. Para ella, la vida era simple. Si alguien estaba solo, te sentabas con él. Si alguien necesitaba ayuda, lo ayudabas. No había misterio. Esa noche, después de que Sofía se fue, Roberto se quedó mucho tiempo despierto. Pensaba en la pregunta de la niña. ¿Por qué no salía de casa? La respuesta oficial era la ceguera. La respuesta real era el miedo. Miedo a tropezar, a perderse, a depender de extraños, a mostrar debilidad. Miedo a vivir de nuevo. El fin de semana siguiente, algo inesperado sucedió.
Clara apareció de sorpresa en la mansión, como solía hacer, pero esta vez llegó a una hora diferente. Eran las 7:30 de la noche, hora de la cena. Entró por la puerta principal, llamando a su hermano. Gerardo intentó avisarle que estaba cenando, pero Clara no esperó. Fue directo al comedor y se quedó helada en la puerta. Roberto estaba sentado en la cabecera de la mesa. A su lado, Sofía, con la boca sucia de salsa de tomate, riéndose de algo que Miel había hecho debajo de la mesa. Al otro lado, Daniela, comiendo despacio, tratando de enseñarle a su hija a usar el tenedor y el cuchillo. Y en el suelo, el perro mordisqueando un juguete de goma. La escena era tan extraña, tan fuera de lo que Clara esperaba, que se quedó sin palabras por unos segundos. «Roberto, ¿qué es esto?» Roberto giró el rostro en dirección a la voz de su hermana. «Es la cena. ¿Quieres comer?» «No. Quiero saber qué está pasando aquí». Sofía miró a la mujer del traje, intimidada. Daniela se levantó rápido, limpiándose la boca, intentando parecer profesional. «Buenas noches, señora. Soy la empleada de limpieza. Solo estaba...» Clara la interrumpió. «Sé quién eres. Lo que quiero saber es por qué estás cenando en la mesa de mi hermano». Daniela abrió la boca para responder, pero Roberto habló primero. «Porque yo la invité. ¿Algún problema?» Clara miró a su hermano, incrédula. Ese no era el Roberto que conocía. El Roberto que conocía era cerrado, controlado, distante. Este de aquí estaba relajado, casi sonriendo, con una niña a su lado y un perro a sus pies. «Necesito hablar contigo, a solas». «Ahora no. Estoy cenando. Es urgente. ¿Puede esperar?» Clara apretó los puños, controlando la irritación. No estaba acostumbrada a que su hermano la contradijera. Miró de nuevo a Daniela, a Sofía, al perro. Había algo mal allí, algo que no podía nombrar, pero que la incomodaba profundamente. «Está bien, regreso mañana». Y se fue, azotando la puerta con más fuerza de la que pretendía. Roberto oyó el ruido de sus tacones alejándose, el motor del coche encendiéndose, el portón cerrándose. Sofía, con la sensibilidad de los niños, preguntó en voz baja. «¿Se enojó?» «Sí, pero se le va a pasar». «¿Por qué?» «Porque no le gustan los cambios. Y yo cambié». «Tú cambiaste». «¿Cómo?» Roberto pensó por un momento. ¿Había cambiado? ¿O solo había dejado de huir? Creo que dejé de tener miedo. ¿De qué? De vivir. Y volvió a comer, como si fuera la cosa más simple del mundo. Daniela, al otro lado de la mesa, se quedó mirándolo, sin saber qué pensar. ¿Saldría bien todo aquello? ¿Lo aceptaría su hermana? ¿No perdería ella su trabajo por esto? Pero Sofía ya había vuelto a reír, haciendo que Miel saltara detrás de un trozo de pan. Y por ahora, eso era lo que importaba. A la mañana siguiente, Clara regresó. Llegó temprano, antes de las 8, y fue directo al despacho de Roberto. Él estaba en una videoconferencia, pero ella entró sin tocar, pidiendo permiso a los participantes de la reunión y apagando la computadora. «Roberto, esto no puede continuar». «¿El qué?» «Esta situación, tú cenando con la empleada y su hija, no es normal». «¿Por qué no?» «Porque no lo es. Tú eres el dueño de la casa. Ella es una empleada. Hay jerarquías, hay límites». ¿Y quién definió esos límites? La sociedad, el sentido común, la realidad. Roberto se recostó en la silla, cruzando los brazos. «Clara, ¿desde cuándo te importa lo que hago dentro de mi casa? Me importa cuando estás haciendo algo que puede perjudicarte». «¿Perjudicarme cómo?» «De varias formas. Económicamente, emocionalmente. Estás vulnerable, Roberto. Llevas años solo y de repente aparece una mujer con una niña y tú crees que... Creo que... ¿Que me está usando? ¿Que busca mi dinero?» «Yo no dije eso, pero lo pensaste». Clara suspiró, tratando de controlarse. «Solo quiero protegerte. Es mi papel como hermana. No necesito protección, necesito vida. Y eso es lo que ellas trajeron aquí». «¿Ellas? Ni siquiera conoces bien a esa mujer».
Puede tener un pasado, puede tener deudas, puede estar aprovechándose de tu condición. Roberto golpeó la mesa con la mano, haciendo que Clara diera un paso atrás. ¿Mi condición? ¿Te refieres a mi ceguera? Dilo de una vez, Clara. ¿Crees que soy incapaz de tomar decisiones por mí mismo? No es eso. ¿Entonces qué es? Solo creo que deberías ir más despacio, conocer mejor a las personas antes de dejarlas entrar así en tu vida. Estoy yendo despacio. Estamos cenando juntos, no pidiéndole matrimonio. Clara se sonrojó. Esa conversación no iba por donde ella quería. Está bien, te dejaré pensar, pero si me necesitas, si algo sale mal, aquí estaré. Lo sé. Se fue, dejando a Roberto solo de nuevo. Él se quedó allí sentado en la oscuridad, pensando en las palabras de su hermana. ¿Tendría razón? ¿Estaba siendo ingenuo? ¿Daniela realmente se estaba aprovechando de él? Pero entonces recordó la voz de Sofía preguntando si estaba solo. Recordó las risas en las cenas, el peso de miel echado a sus pies, el olor a comida casera llenando la cocina, y decidió que, si aquello era un error, era el mejor error que había cometido en mucho tiempo. Si estuvieras en el lugar de Roberto, ¿habrías confiado en Daniela y Sofía o habrías escuchado los consejos de Clara? Cuéntanos en los comentarios. Las semanas siguientes fueron tensas. Clara comenzó a aparecer más seguido en la mansión, siempre con alguna excusa. Necesitaba una firma, tenía una reunión importante, quería hablar de inversiones. Pero Roberto lo sabía, estaba vigilando. Estaba esperando algún desliz, alguna prueba de que sus sospechas eran ciertas. Daniela sintió el cambio. Sentía la mirada de Clara sobre ella, la forma en que la mujer le hacía preguntas aparentemente inocentes sobre su vida, su pasado, sus planes. Intentaba mantener la cabeza gacha, hacer su trabajo, no dar motivos para quejas, pero era difícil. Era difícil trabajar bajo sospecha constante. Una tarde, Clara llamó a Daniela para hablar en la sala de visitas. Era la primera vez que hablaba directamente con la empleada. Daniela entró nerviosa, limpiándose las manos en el delantal. «Siéntate», pidió Clara señalando el sofá. Daniela se sentó en la orilla, con la postura rígida de quien espera malas noticias. «Quería hablar contigo sobre mi hermano». «Sí, señora». «Sabes que ha pasado por momentos muy difíciles, ¿verdad? El accidente, la pérdida de su esposa, la ceguera, todo eso dejó marcas. Me imagino, señora. Es un hombre sensible, vulnerable, y yo como hermana tengo la responsabilidad de protegerlo». Daniela asintió sin saber a dónde iba a parar todo aquello. «Sé que tú y tu hija se han acercado a él, y entiendo que sucedió de forma natural, sin mala intención, pero necesito estar segura de que entiendes tu posición aquí». Daniela sintió que se le apretaba la garganta. «¿Mi posición? Eres una empleada, él es tu patrón. Esa línea no se puede cruzar, no puede haber confusión al respecto». «No hay confusión, señora. Sé muy bien quién soy y dónde estoy». «Perfecto, entonces entiendes que cualquier tipo de acercamiento más allá de lo profesional sería inadecuado». Daniela tragó saliva. Quería gritar, quería decir que no había hecho nada malo, que solo estaba siendo amable, que su hija era solo una niña que no entendía de clases sociales. Pero no dijo nada de eso, porque sabía que las palabras no cambiarían la opinión de una mujer como Clara. «Entiendo, señora». Clara sonrió, satisfecha. «Qué bueno. Entonces estamos en la misma sintonía». Y despidió a Daniela con un gesto de la mano, como si estuviera echando a una niña después de un regaño. Daniela salió de la sala con las piernas temblorosas, el corazón acelerado, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Sabía lo que eso significaba. Le estaban advirtiendo. O se alejaba, o perdía el trabajo. Esa noche, en la cena, Daniela estaba demasiado callada. Apenas comió, apenas habló. Sofía, al percibir el ambiente extraño, también se mostró más retraída. Roberto sintió el cambio. «¿Pasó algo?» «No, señor, todo bien». «No es cierto. Estás diferente». Daniela respiró hondo. Quería contarle, quería desahogarse, pero no podía.
No iba a poner a Roberto en contra de su propia hermana por su culpa. Es solo cansancio. Fue un día largo. Roberto no le creyó, pero no insistió. Después de la cena, cuando Daniela estaba arreglando la cocina, Gerardo se le acercó. «La señora Clara habló contigo hoy, ¿verdad?» Daniela lo miró, sorprendida. «Sí. Está preocupada por su hermano. Siempre lo ha estado. Pero a veces exagera. Tiene razón, Gerardo. Yo solo soy una empleada. No debería estar cenando con él. No debería dejar que mi hija se le acerque así. Esto va a acabar mal». Gerardo negó con la cabeza. «Tú no viste lo que yo vi. Conozco a ese hombre desde hace más de 20 años. Y por primera vez, desde el accidente, lo vi sonreír, de verdad. Por tu hija. Por ti». Daniela se limpió una lágrima que se le escapó. «Pero ¿y si Clara tiene razón? ¿Y si estoy estorbando en su vida? ¿Y si se arrepiente?» Gerardo le puso una mano en el hombro. «Entonces él te lo dirá. Roberto es un hombre adulto. Deja que él decida». Pero Daniela no estaba tan segura. No tenía tanta confianza. Venía de un mundo donde las cosas buenas siempre tenían fecha de caducidad. Y esa fecha se estaba acercando. Los días siguientes fueron los más difíciles. Clara no se rindió. Al contrario, intensificó la vigilancia. Empezó a aparecer sin avisar, siempre en horarios estratégicos. 7 de la mañana cuando Daniela llegaba. Mediodía, a la hora del almuerzo. 7 de la noche, en la cena. Anotaba todo, observaba todo, buscaba cualquier señal de que sus sospechas eran ciertas. Y entonces contrató a un investigador privado. No le dijo nada a Roberto, por supuesto, pero necesitaba estar segura. Necesitaba saber quién era esa mujer que había entrado en la vida de su hermano de forma tan repentina. El investigador era discreto, eficiente, caro. Escarbó en la vida de Daniela como quien revuelve cajones buscando algo escondido. 2 semanas después, Clara tenía un informe grueso sobre la mesa de su oficina. Fotos, documentos, entrevistas. Daniela, nacida en Ecatepec, hija de un obrero y un ama de casa. 4 hermanos. Padre muerto en accidente de moto cuando ella tenía 14 años. Madre trabajando en una fábrica hasta la fecha. Casada a los 19 con un muchacho que desapareció después del embarazo. Trabajó en un restaurante, una tienda de ropa, una estética, un despacho de abogados. Había sido despedida de 3 empleos en los últimos 5 años. Clara leyó todo con creciente atención. Los despidos le llamaron la atención. En el informe había testimonios de exjefes. Uno de ellos, dueño de un restaurante en la colonia Roma, dijo que Daniela se acercó demasiado a su familia, que empezó a formar parte de las comidas de los domingos, que su esposa se puso celosa y pidió que la despidiera. Otro, un abogado de un despacho en la Condesa, relató que Daniela le pidió préstamos por una emergencia médica de su hija. Él le prestó 2 veces. Ella le pagó. Pero la esposa de él consideró aquello inapropiado y sugirió que la despidieran. Para Clara aquello era prueba suficiente. Daniela tenía un patrón. Se acercaba a sus jefes, creaba vínculos emocionales, pedía favores. Y ahora estaba haciendo lo mismo con Roberto. Peor aún, estaba usando a su hija como carnada. Clara llevó el informe a la mansión un viernes por la tarde. Le pidió a Gerardo que llamara a Roberto al despacho y cerró la puerta. Roberto estaba en una llamada, pero colgó cuando percibió la seriedad en el tono de su hermana. «Necesito mostrarte algo». Abrió el informe sobre la mesa y comenzó a leer en voz alta. Le contó sobre los empleos anteriores, sobre los despidos, sobre los testimonios de los exjefes. No se anduvo con rodeos, no suavizó nada. Quería que Roberto entendiera el peligro. «¿Ves? Tiene un historial, un patrón. Se acerca a hombres vulnerables, crea lazos emocionales y luego pide cosas, dinero, ayuda, favores». Roberto se quedó en silencio por un largo rato. Escuchaba las palabras de su hermana, procesaba la información, intentaba encajar todo con la imagen que tenía de Daniela. Pero no cuadraba. La Daniela que él conocía era discreta, trabajadora, reservada. Nunca le había pedido nada más que su sueldo.
¿Te ha pedido dinero alguna vez? No, pero todavía es pronto. Primero se está ganando tu confianza. O simplemente no es lo que tú crees que es. Clara golpeó la mesa. Roberto, abre los ojos, o mejor dicho, abre la mente, ya que los ojos no los puedes abrir. Esa mujer te está manipulando, usando a su hija para llegarte por el lado emocional, y estás cayendo redondito. Roberto se levantó apoyando las manos en la mesa. Tú no la conoces, no sabes nada de su vida más allá de lo que está escrito en ese papel. Un papel frío, sin contexto, sin humanidad. Sé lo suficiente para protegerte. No necesito protección. Necesito vida, y tú estás tratando de quitármela de nuevo. Clara se quedó sin palabras por unos segundos. Ese tono, esa firmeza, no eran del Roberto que ella conocía. Estás ciego en más de un sentido. Te estás dejando llevar por la emoción, por la carencia, por la soledad. Y cuando te des cuenta de que te engañaron, será demasiado tarde. Entonces que sea demasiado tarde. Al menos habré vivido. Y salió del despacho, contando los pasos, pisando más fuerte de lo normal. Dejó a Clara sola con el informe en las manos y la sensación de que estaba perdiendo a su hermano por una extraña. Esa noche Roberto no cenó. Le dijo a Gerardo que no tenía hambre, que se quedaría en el despacho trabajando. En realidad estaba pensando en las palabras de Clara, en los testimonios del investigador, en los despidos de Daniela. ¿Tendría razón su hermana? Estaba siendo ingenuo. Sofía tocó a la puerta del despacho alrededor de las 7:30. Roberto, ¿no vienes a cenar? Hoy no, pequeña. ¿Por qué? ¿Estás enfermo? No, solo necesito trabajar. Sofía entró de todos modos con esa osadía infantil que no entiende de límites. Se subió a sus piernas, algo que ya hacía con naturalidad, y recargó su cabecita en su pecho. ¿Estás triste? Sí. ¿Por qué? Porque a veces la gente complica las cosas simples. ¿Qué cosas? Como la amistad, como el cariño, como confiar en alguien. Pero tú confías en mí, ¿verdad? Roberto abrazó a la niña sintiendo el olor a champú de bebé, el calorcito de su cuerpo. Confío. ¿Y en mi mamá? ¿Confías en ella? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo explicarle a una niña que la confianza de los adultos es complicada, llena de capas, de miedos, de traumas? Quiero confiar. Entonces confía. Es fácil. No es tan fácil. Sí lo es. Cierras los ojos, abres el corazón y listo. Roberto rió, una risa triste pero genuina. ¿Dónde aprendiste eso? En mi cabeza. Yo invento cosas. Y salió corriendo, dejando a Roberto solo de nuevo. Pero la frase se quedó resonando. Cierras los ojos, abres el corazón y listo. Si tan solo fuera así de simple. Al día siguiente, Clara regresó. Pero esta vez no estaba sola. Trajo a un abogado, un hombre de unos 60 años, traje gris, portafolio de piel, lentes de armazón grueso. Se presentó como el licenciado Antonio Ferreira, especialista en derecho familiar y sucesorio. Roberto estaba en la sala cuando llegaron. Gerardo intentó avisarle antes, pero Clara fue más rápida. Entró sin pedir permiso, con el abogado detrás de ella. Roberto, este es el licenciado Antonio. Le pedí que viniera porque necesitamos hablar de asuntos legales. ¿Asuntos legales? ¿Qué asuntos? El abogado carraspeó, con esa voz profesional y fría. Señor Garza, su hermana me buscó preocupada por su situación. Ella cree que usted podría estar en una posición vulnerable, tanto emocional como financieramente, debido a su condición visual y al trauma reciente. Como abogado de la familia, vine a presentarle algunas medidas de protección patrimonial que podrían ser útiles en este momento. Roberto giró el rostro hacia el abogado, sin expresión. ¿Protección patrimonial? Sí. Se trata de un documento que establece cláusulas de seguridad en relación con su patrimonio. Por ejemplo, límites para donaciones, restricciones para la inclusión de beneficiarios en su testamento, control sobre transacciones financieras por encima de cierto valor. Son medidas comunes para personas en situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad.
esa palabra de nuevo. No estoy vulnerable, estoy ciego, no soy incapaz. Nadie está diciendo que usted sea incapaz, intervino Clara, pero estás solo, alejado del mundo desde hace años, y de repente aparece una persona que se acerca a ti de forma muy rápida. Es solo una precaución. ¿Una precaución contra qué? ¿Contra que yo sea feliz? ¿Contra que te engañen? Roberto se levantó, buscando apoyo en la silla. Entiendo. Entonces quieren que firme un papel diciendo que no confío en mí mismo para tomar decisiones, que necesito tutela. ¿Es eso? No es tutela, aclaró el abogado. Es solo una protección temporal, mientras usted se adapta a esta nueva fase de su vida. ¿Y si no quiero firmar? Clara intercambió una mirada con el abogado. Había esperado esa resistencia, y tenía un plan B. Entonces tendré que solicitar tu interdicción ante un juez, alegando que no estás en condiciones de administrar tu patrimonio solo. Roberto sintió que se le helaba la sangre. Interdicción. Estaba hablando en serio. Estaba amenazando con quitarle su autonomía, su libertad, su dignidad, todo en nombre de una protección que él no pidió. ¿Harías eso? ¿Tu propia hermana? Lo haría, porque te amo, y no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo te entregas a una oportunista. Roberto se quedó en silencio por un largo rato. Sentía la rabia subiendo, pero también el miedo. Miedo a perderlo todo. La casa, la empresa, la autonomía. Miedo a volver a ser ese hombre encerrado, aislado, sin voz. Pueden irse. Necesito pensar. Clara y el abogado se fueron, dejando los documentos sobre la mesa. Roberto se quedó allí, solo, sintiendo el peso de esa amenaza. Gerardo entró unos minutos después, discreto como siempre. «Patrón, ¿le traigo un café?» «Sí, por favor». Gerardo regresó con la taza y se quedó allí, esperando. Conocía a Roberto lo suficiente como para saber cuándo necesitaba hablar. «Está amenazando con declararme interdicto, Gerardo». Escuché. «Cree que soy incapaz, que necesito protección, que no sé lo que estoy haciendo». «¿Y usted lo sabe?» Roberto pensó por un momento. «No, no lo sé. No sé si estoy haciendo lo correcto, si estoy siendo ingenuo, si me estoy abriendo a que me lastimen de nuevo. Pero sé que no quiero volver a cenar solo. Sé que no quiero volver a esa oscuridad. Entonces, usted ya sabe qué hacer». Roberto asintió, lentamente. Gerardo tenía razón. Lo sabía. Pero saber y hacer eran cosas diferentes. Daniela, esa tarde, estaba terminando de limpiar la sala cuando oyó voces alteradas que venían del despacho. Reconoció la voz de Clara, la de un hombre que no conocía, y la de Roberto, más alta de lo normal. Se quedó parada, sin saber si debía irse o quedarse. Cuando Clara y el abogado salieron, pasaron junto a ella sin decir nada. Pero la mirada que Clara le lanzó fue clara. Era una mirada de advertencia, de amenaza. Daniela terminó su trabajo rápido y fue a buscar a Sofía. La niña estaba en el jardín con miel, corriendo detrás de unas mariposas. Daniela la llamó diciéndole que era hora de irse. Sofía se quejó como siempre, pero obedeció. De camino a la salida, pasaron por el pasillo que llevaba al despacho. La puerta estaba entreabierta. Roberto estaba adentro, sentado, inmóvil, con la cabeza gacha. Sofía soltó la mano de su mamá y corrió hacia él. «Roberto, ya nos vamos». Roberto levantó la cabeza sorprendido. No la había oído llegar. ¿Ya? «Sí, mi mamá dice que ya es tarde». «Está bien, hasta mañana entonces». Sofía le abrazó las piernas, con fuerza. «¿Vas a cenar solito otra vez?» Roberto no supo qué responder. Sofía percibió su duda. «No puedes, ¿eh? Nadie cena solo. Mañana regreso y comemos juntos. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Y salió corriendo. Daniela se quedó en la puerta, apenada, sin saber si debía decir algo. Roberto sintió su presencia. «¿Daniela?» «Sí, señor». «¿Puede entrar un momento?» Entró cerrando la puerta despacio detrás de ella. Roberto señaló una silla. «Siéntate». Daniela se sentó en la orilla con las manos juntas en el regazo. Esperaba lo peor.
Esperaba que la despidieran. Esperaba oír que ya no era bienvenida, que había cruzado los límites, que había causado demasiados problemas. Pero Roberto dijo algo diferente. Mi hermana cree que te estás aprovechando de mí. Daniela sintió que se le cerraba la garganta. Las lágrimas llegaron rápido, quemándole los ojos. No lo estoy, señor, se lo juro. Yo nunca quise nada más que trabajar. Todo fue sin querer. Fue Sofía que... Lo sé. Te creo. Daniela dejó de hablar, sorprendida. ¿Me cree? Te creo. Pero mi hermana está amenazando con solicitar mi interdicción. Quiere quitarme el control de mi propia vida. Y tiene argumentos. Tiene documentos. Tiene un abogado. Daniela se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces me voy. Busco otro trabajo. No quiero causarle problemas. No, no te vas a ir. No por ella. Pero, señor... Daniela, trajiste a tu hija a cenar conmigo. Una niña de 2 años que no sabía quién era yo, que no quería nada de mí, que solo no quería verme solo. Eso cambió mi vida. Y no voy a dejar que mi hermana destruya eso. Daniela sollozó, tratando de controlar las lágrimas. Yo solo quería trabajar, solo eso. Pero Sofía, ella no entiende de diferencias sociales, de patrón y empleado. Para ella, usted es solo una persona sola que necesitaba compañía. Y tenía razón. Los dos se quedaron en silencio por un momento. Un silencio cargado de miedo, de esperanza, de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. ¿Pero todo va a estar bien?, preguntó Daniela con la voz temblorosa. No lo sé, pero lo voy a intentar. Esa noche Roberto cenó solo. Le pidió a Gerardo que le dijera a Daniela que estaba trabajando, que no quería que lo molestaran. En realidad necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer, firmar los papeles y rendirse al control de su hermana, o luchar por su propia autonomía, aún a riesgo de perderlo todo. Mientras comía en silencio, oyó unos pasitos en el pasillo. Sofía. Había regresado. Entró en el comedor con Daniela, detrás pidiendo disculpas. Se me escapó otra vez. Disculpe, señor. Pero Sofía ya se había subido a la silla al lado de Roberto. Prometiste que no ibas a cenar solo. Roberto sintió que se le oprimía el pecho. Esa niña pequeña, terca, valiente, tenía razón. Lo había prometido, y las promesas importaban. Es verdad, lo prometí. ¿Quieres cenar conmigo? Sí. Y Daniela también. Daniela miró a Roberto, con los ojos todavía rojos de tanto llorar. Él asintió con la cabeza, en un gesto de invitación. Ella se sentó despacio, como si estuviera pisando hielo delgado. Esa noche, la mesa volvió a tener 3 platos, y en el suelo Miel roncaba satisfecho. Afuera Clara veía todo por la ventana, apoyada en su coche. Veía a su hermano sonriendo, a la niña riendo, a la empleada comiendo a su lado, y supo que había perdido la primera batalla. Pero la guerra estaba lejos de terminar. En los días siguientes la tensión aumentó. Clara comenzó a hacer visitas diarias, siempre trayendo nuevos documentos, nuevos argumentos, nuevos abogados. Roberto resistía, pero sentía que el cerco se apretaba. La empresa estaba en juego, la casa estaba en juego, su autonomía estaba en juego. Y no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. La presión de Clara se volvió insoportable. No paraba. Cada mañana traía un nuevo argumento, una nueva estrategia, un nuevo documento para que Roberto firmara. Decía que lo hacía por amor, por responsabilidad, por deber familiar. Pero Roberto sentía otra cosa. Sentía el control, la necesidad de ella de mantener todo bajo su mando, el miedo a perder el poder que había construido en los últimos 7 años mientras él se escondía del mundo. Un martes lluvioso de noviembre, Roberto tuvo una crisis. Estaba en el despacho, solo, cuando sintió que la presión aumentaba. La voz de Clara resonaba en su cabeza, mezclada con las dudas, con el miedo, con la culpa. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si realmente lo estaban manipulando? ¿Y si todo aquello era una trampa y él estaba cayendo como un tonto? Tomó el teléfono y llamó a Daniela. Ella estaba en la lavandería doblando toallas. «Daniela, ¿puedes venir?» Dejó todo y fue. Encontró a Roberto sentado en la silla del despacho,
con la cabeza entre las manos, la respiración pesada. Se quedó parada en la puerta, sin saber qué hacer. «Señor, ¿está bien?» «No, no lo estoy». Levantó el rostro. Aún sin ver, parecía mirarla directamente. «Necesito saber la verdad, sin rodeos». «¿Por qué estás aquí? ¿Es por el trabajo o hay algo más?» Daniela sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. Esa pregunta, la pregunta que temía que le hicieran, la pregunta para la que no tenía una respuesta simple. «No lo sé, señor». «¿Cómo que no lo sabes?» Daniela se sentó en la silla frente a él, con las manos temblando. «Cuando vine a trabajar aquí, era solo por el empleo, solo eso. Pero luego Sofía, a ella le cayó bien usted, y usted fue amable con ella. Y vi algo que no esperaba ver». «¿Qué?» «Un hombre solo, un hombre encerrado, un hombre que parecía haber renunciado a vivir, y yo entendí eso, porque yo también he tenido ganas de rendirme. Cuando el papá de Sofía se fue, cuando me quedé sola con una bebé recién nacida, sin dinero, sin apoyo, sin esperanza, casi me rindo, pero no lo hice por ella, porque los niños te obligan a seguir, ¿sabe? Los niños no entienden de rendirse». Roberto escuchaba en silencio, con la respiración todavía pesada. Y cuando vi a Sofía sentarse a su lado esa primera noche, cuando lo vi sonreír por primera vez, pensé que tal vez podíamos ayudar, no por dinero, no por interés, sino porque la soledad reconoce a la soledad, y nosotras también estábamos solas, cada una a su manera. Las lágrimas corrían por su rostro ahora sin control. «Pero si usted cree que estoy aquí por otro motivo, si cree que me estoy aprovechando, me voy. Hoy mismo. No quiero causar problemas. No quiero que usted pierda nada por mi culpa». Roberto se quedó en silencio por un largo rato. Luego extendió la mano, buscando la de ella. Daniela la tomó, sorprendida. «Te creo, pero mi hermana no se va a rendir, y no sé cuánto tiempo más pueda resistir. Está amenazando con solicitar mi interdicción, y si lo consigue, lo pierdo todo, hasta el derecho de elegir con quién convivo. Entonces me voy, antes de que eso pase, antes de que usted lo pierda todo». «No, no quiero que te vayas». «Pero, señor, quiero que te quedes, y voy a encontrar una manera de resolver esto». Le apretó la mano con fuerza. Era una petición, una súplica, un voto de confianza en un mundo donde la confianza parecía cada vez más escasa. Esa noche, después de que Daniela y Sofía se fueron, Roberto tomó una decisión. Llamó a un abogado que no estuviera ligado a Clara, alguien de confianza que había trabajado con su padre años atrás. El licenciado Marcelo Suárez, un abogado ya jubilado pero que todavía atendía casos especiales. Le explicó la situación, los documentos que Clara quería que firmara, la amenaza de interdicción. Marcelo escuchó todo con atención. «Roberto, tu hermana puede intentarlo, pero la interdicción no es algo simple. Necesita probar que eres incapaz, y no lo eres. Administras una empresa, tomas decisiones complejas, vives de forma independiente. La ceguera no es sinónimo de incapacidad. Pero ¿y si convence al juez? No lo convencerá, no con los argumentos que tiene. Pero te sugiero que te anticipes. Busca apoyo psicológico. Demuestra que estás en pleno control de tus facultades mentales. Y si realmente presenta la solicitud, la impugnamos. Con todo». Roberto colgó el teléfono sintiéndose un poco más fuerte, un poco más preparado, pero todavía había miedo. Miedo a perder, miedo a salir lastimado, miedo a confiar y ser traicionado de nuevo. En los días siguientes, Clara notó que su hermano estaba diferente, más firme, más decidido, y eso la asustó aún más. Regresó a la mansión un viernes, con una propuesta final. «Roberto, lo he pensado mucho, y llegué a un acuerdo. Si firmas un documento que limite las donaciones y las alteraciones en el testamento, desisto de la interdicción. Tú mantienes tu autonomía, y yo me quedo tranquila». Roberto, que estaba en la terraza con miel echado a sus pies, no se movió. «¿Y si no firmo?».
Entonces, sigo adelante con el proceso. Y sabes que usaré todos los recursos que tengo, incluso usar mi dolor en mi contra, si es necesario. Roberto respiró hondo. Sabía que ese era el momento. O cedía o luchaba, y estaba cansado de ceder. Entonces adelante. Inicia el proceso. Pero vas a perder. Clara abrió los ojos como platos. Estás blufeando. No lo estoy. Puedes intentar controlarme, puedes intentar convencerme de que soy incapaz, pero no lo soy. Estoy ciego, Clara. No estoy loco. No soy incompetente, y tengo derecho a elegir a quién quiero en mi vida. Incluso si esas personas te están usando. Incluso si tú crees que lo están haciendo. Porque prefiero arriesgarme y salir lastimado que volver a esa prisión que construí en los últimos 7 años. Clara se quedó sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, vio a su hermano de verdad, no al hombre roto que había intentado controlar, sino al hombre en el que se estaba convirtiendo de nuevo. Te vas a arrepentir. Tal vez, pero será mi arrepentimiento, mi elección, mi vida. Y le dio la espalda, terminando la conversación. Clara se quedó allí, parada, sintiendo cómo el control se le escurría entre los dedos. Salió de la mansión sin decir nada más, pero Roberto sabía que aquello no había terminado. Todavía podía iniciar el proceso, todavía podía luchar, y la batalla estaba lejos de terminar. Esa noche, en la cena, Sofía notó que Roberto estaba tenso. Se subió a sus piernas, algo que ya hacía siempre, y apoyó su frente en la de él. ¿Estás preocupado? Sí. ¿Por qué? Por cosas de adultos. Pero yo puedo ayudar. Yo siempre ayudo. Roberto abrazó a la niña, sintiendo el olor a champú, el calorcito de su cuerpo. Ya me has ayudado más de lo que imaginas. ¿Cómo? Me recordaste que vale la pena vivir, incluso cuando duele, incluso cuando es difícil. Sofía se quedó pensativa por un momento. Luego preguntó con esa sinceridad brutal de los niños. ¿Te gusta mi mamá? Roberto se atragantó. Daniela, que estaba al otro lado de la mesa, se sonrojó. «Sofía, eso no se pregunta». Pero Sofía insistió, mirando a Roberto con esos ojos grandes y curiosos. «¿Te gusta?» Roberto respiró hondo. Esa pregunta, la pregunta que había evitado hacerse a sí mismo, porque la respuesta era complicada, aterradora, demasiado real. «Sí, me gusta». Daniela dejó de comer con el corazón desbocado. Sofía celebró como si hubiera descubierto un secreto importante. ¿Entonces se van a casar? ¡Sofía! Daniela estaba roja como un tomate. ¿Qué? Cuando a alguien le gusta a alguien se casan, como en los cuentos. Roberto rió, una risa nerviosa pero genuina. No es tan simple, pequeña. ¿Por qué no? Porque los adultos complican las cosas simples. Entonces descomplícalas, y salió corriendo dejando a los dos adultos solos en la mesa, en el silencio incómodo de quienes saben que una niña acaba de tocar una herida abierta. Daniela fue la primera en hablar. «Señor Roberto, yo... Puedes llamarme solo Roberto». «Roberto, entonces, no quiero que te sientas presionado. Sofía es una niña, no entiende. Pero tiene razón. Me gustas, y eso me asusta». Daniela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué?» «Porque ya lo perdí todo una vez. Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, perdí la vista, y la idea de abrirme de nuevo, de confiar de nuevo, de amar de nuevo, es aterradora». Daniela extendió la mano tocándole el rostro con delicadeza. «Yo también tengo miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de entrar en un mundo que no es el mío, miedo de que todo esto se acabe y nos lastimemos. Entonces tengamos miedo juntos». Y él tomó la mano, de ella entrelazando sus dedos. No era una petición de matrimonio, no era una declaración grandiosa, eran solo dos adultos asustados, heridos, solitarios, decidiendo intentarlo de nuevo, juntos. En las semanas siguientes, la relación entre Roberto y Daniela maduró. No fue un romance instantáneo. Se construyó en pláticas en la cocina después de que Sofía se dormía,
en tés compartidos en la terraza, en silencios cómodos, en abrazos que duraban un poco más de lo necesario. Roberto le contó sobre Mariana, sobre el accidente, sobre la cuna que todavía estaba montada en el cuarto cerrado. Daniela escuchó sin juzgar, sin intentar arreglarlo, solo escuchó. Y eso era más de lo que él esperaba. Daniela, por su parte, le contó sobre el padre de Sofía, sobre los años difíciles criando a su hija sola, sobre el miedo constante de no poder darle a la niña todo lo que merecía. Roberto también escuchó, y por primera vez entendió que todo el mundo cargaba sus cicatrices, sus miedos, sus pérdidas. Una tarde, Roberto hizo algo que no había hecho en 7 años. Le pidió a Gerardo que lo llevara fuera de la mansión, solo hasta el portón, nada más, pero era un paso fuera de la prisión que él mismo había construido. Gerardo lo guió con cuidado, contándole cada escalón, cada desnivel, y cuando Roberto pisó la banqueta, sintió el viento en el rostro, oyó los sonidos de la calle, el ruido de los coches, las voces de la gente que pasaba. Estaba afuera. Finalmente. Clara no inició el proceso de interdicción, no porque se hubiera rendido, sino porque se dio cuenta de que perdería. Roberto estaba más fuerte, más decidido, más vivo que en los últimos años, y ella, a pesar de todo, no quería destruir a su hermano. Quería protegerlo, pero estaba aprendiendo poco a poco que proteger no es controlar. Una tarde de diciembre, Roberto hizo algo que sorprendió a todos. Llamó a Daniela para hablar en la terraza. Sofía estaba jugando en el jardín con Miel, y los dos adultos se quedaron allí, sentados uno al lado del otro, escuchando el canto de las cigarras. «Daniela, quiero pedirte algo». Ella lo miró, curiosa. «¿Qué cosa?» Roberto sacó una pequeña caja del bolsillo. Le temblaban las manos. No podía ver su rostro, pero sintió cómo cambiaba su respiración. Sintió el silencio pesado de la expectativa. «Sé que es pronto. Sé que todavía nos estamos conociendo. Sé que hay 1000 razones para que digas que no. Pero ya no quiero esperar. Ya no quiero vivir con miedo. Así que te pregunto, ¿aceptas casarte conmigo?» Daniela se quedó sin palabras. Miró la caja, a Roberto, a Sofía corriendo en el jardín. Pensó en todo lo que había pasado, en todas las luchas, en todas las noches, durmiendo en el pequeño sofá del departamento rentado, y pensó en lo que podría ser: una casa llena de vida, una familia, un nuevo comienzo. «Acepto». Roberto esbozó una sonrisa enorme, aliviado. Daniela tomó, la caja la abrió, vio el anillo simple pero hermoso, y por primera vez en mucho tiempo creyó que las cosas buenas también podían pasarle a la gente como ella. Sofía, por supuesto, fue la primera en gritar. Había visto todo desde lejos y vino corriendo, saltando, celebrando como si hubiera ganado el mejor regalo del mundo. «¡Se van a casar! Yo les dije, siempre lo supe». La boda fue sencilla, en la terraza de la mansión, con flores del jardín, pocos invitados. Gerardo lloró discretamente. Clara asistió y también lloró sin admitirlo. Sofía fue la pajecita más animada que jamás haya existido, y Miel ladró durante toda la ceremonia. No fue perfecto, pero fue real. Fue de ellos. Meses después llegó la noticia del embarazo. Roberto tuvo miedo, claro. El fantasma del pasado regresó con fuerza, pero Daniela le tomó la mano y le dijo que iban a superar eso juntos, y lo superaron. Cuando el bebé nació, sano, gritando fuerte en la maternidad, Roberto sostuvo a su hijo en brazos y finalmente lo entendió. La vida no devuelve lo que se llevó, pero ofrece nuevas oportunidades, nuevas historias, nuevos comienzos. Años después, sentado en la misma terraza donde todo había comenzado, Roberto escuchó a Sofía leerle un libro en voz alta a su hermanito. Escuchó a Daniela cantar en la cocina. Escuchó a Miel ladrarle a un gato que pasó por la barda. Y se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que buscaba. No era la ausencia de dolor, no era una vida sin pérdidas, era la valentía de continuar, de abrir la puerta cuando alguien tocaba, de aceptar que vale la pena intentarlo
incluso cuando duele. Porque a veces la salvación llega en forma de un gesto simple. Una niña que se niega a dejar que alguien cene solo. Una madre que se aferra a la mano de su hija. Un hombre que decide que vivir con miedo es peor que arriesgarse a salir lastimado de nuevo. Y así fue como Roberto Garza, empresario ciego, heredero de un imperio textil, hombre que lo había perdido todo, aprendió a empezar de nuevo. No solo, sino acompañado de una familia que no estaba en los planes, pero que era exactamente lo que necesitaba. Una familia construida en medio del caos, entre camiones retrasados, dibujos arrugados, platos de comida sencilla y decisiones difíciles. Una familia que demostró que el mayor conflicto no es el dinero, sino el miedo a amar, y que el mayor giro inesperado no es un engaño, sino la valentía de decir que sí cuando la vida ofrece una segunda oportunidad. Roberto nunca volvió a ver con los ojos, pero aprendió a ver de otras formas. Ver a través de las risas de Sofía, del llanto de su hijo, de la voz de Daniela, del ladrido de Miel. Ver a través del tacto, del olor, del sonido. Ver a través del corazón, y descubrió que esa visión era más clara que cualquier otra que hubiera tenido antes. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Daniela y Sofía haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de nuevos comienzos, valentía y amor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, historias sobre superación, familia y la fuerza que encontramos cuando decidimos no rendirnos. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que moverá tus emociones. Muchas gracias por acompañarnos.